Amén. Rey Paráclito, Consolador, Espíritu de verdad, que estás en todo lugar, que todo lo llenas, tesoro de bien, dador de vida. Ven, toma morada en nosotros, purifícanos de toda mancha y salva bondadoso nuestras almas. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, ten piedad de nosotros. Señor, purifícanos de nuestros pecados. Maestro, perdona nuestras transgresiones. Santos, venid y visitadnos gloria de su nombre. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dadnos hoy y perdona nuestras grandes deudas, así como perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentaciones del maligno y líbranos de todo mal, porque tú es el reino, poder, adoración y gloria. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Guíanos, Señor, y tú, Santísima, para esta santa y bendita clase, a todos y cada uno de nosotros, bajo tu amparo y tu protección, nos encomendamos, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Bueno, entonces vamos a iniciar a continuar nuestro tema. Estamos viendo estamos estudiando Derecho Canónico, haciendo la introducción al tema del Derecho Canónico. Entonces vamos a continuar el tema que hemos venido tratando. Les voy a pedir el favor, cuando tengamos la imagen, me informan. Ya, padre. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a continuar en esta introducción, mirando un poquitico la disciplina canónica. Habíamos alcanzado a ver esta la diapositiva siguiente, la clase anterior, pero la vamos a hacer como empalme. Entonces, vamos a hacer unas consideraciones respecto a la disciplina canónica desde el ámbito de la conciencia, la habíamos tocado. Una es la disciplina canónica en torno a aquellas faltas o aquellas situaciones que implican la comunidad. Y otra es muy diferente, la situación canónica frente a la realidad de cada persona en su vida espiritual. Padre, qué pena. Se está escuchando mal. Miremos a ver si ahora mejora un poquito. ¿Sí? Se está escuchando entrecortado. Va a ser el internet entonces, porque aquí la recepción y el retorno nos están llegando bien. Entonces, padre, si puede buscar un poquitico de ubicación, a ver si mejoramos la recepción. Padre Juan Pablo. Bueno, muy bien, subamos más volumen. Bueno, ahí ya estamos con todo el volumen. Entonces, miren, estamos hablando de que una es la situación del hecho que compromete la comunidad y otra es la situación de la interioridad de la vida personal de cada individuo. Entonces, los actos que complican o implican a la comunidad se van a manejar a través de los cánones y las autoridades competentes. Ya en la intimidad de cada penitente, en su relación con el Padre Espiritual, el hecho canónico va a estar enmarcado en lo que vamos a llamar la epitimia, o sea, lo que en la tradición nuestra católica romana llamamos la penitencia. Entonces, esta incluye, como nos va viniendo, como nos presenta la diapositiva, normalmente ayunos, postraciones, oraciones,
actos de caridad y en algunas situaciones extremas y graves, la exclusión temporal del sacramento eucarístico. Entonces, es de ocurrencia en nuestra iglesia, lo que no es en la iglesia latina, el que una persona, a pesar de ser absuelta en el sacramento de la confesión, se le pide que esté 6 meses sin comulgar, por ejemplo, tiempo en el cual el padre espiritual va a dictaminar una serie de ejercicios y de realidades en su cotidianidad que le permitan hacer conciencia del pecado y de la reparación que en su propia espiritualidad él debe tener. Entonces, los actos penitenciales, y hacemos énfasis en esto, no deben ser confundidos con castigos en reparación del mal cometido. Ellos no deben poseer ningún elemento que denote una intencionalidad de represalia vengativa hacia el pecador. Precisamente eso es contrario al espíritu y propósito de la disciplina canónica, ya que ésta debe estar siempre dotada de un doble carácter, pedagógico y pastoral. Es por ello que ella busca una corrección y un aprendizaje en el penitente arrepentido. A veces en nuestra costumbre occidental hay padrecitos que se ponen supremamente bravos en el confesionario y regañan y ese tipo de cosas. Esa no es en ningún momento la situación que la iglesia y los cánones nos piden. Ninguna actitud de represalia. No es una venganza de Dios. No es un castigo de Dios. Como que yo me arrepiento, quiero estar cerca de Dios y Dios me castiga. Entonces, no. El carácter de la epitimia, no lo llamamos penitencia, sino la epitimia, es el de enseñar. En primer lugar, hacer conciencia. Vamos a partir de este elemento. Uno solamente cambia o corrige aquello que sabe que está mal. Si yo hago un procedimiento cualquiera, desde una operación matemática hasta una receta de cocina o hasta cualquier actitud en la vida, y yo entiendo y siento que quedó bien, no le hago ninguna modificación. Uno modifica normalmente las cosas cuando sabe que le quedó mal, que falló, entonces modificamos lo que entendemos que puede haber causado la falla. Entonces, un primer elemento importante de la epitimia es que el penitente haga plena conciencia de la gravedad del pecado, pero sobre todo de las consecuencias que ese pecado trae en nuestra vida habitual. Ejemplo, una cosa muy grave que nos está sucediendo es que la gente tranquilamente deja pasar meses e incluso años viviendo en pecado sin que eso le preocupe ni le produzca la más mínima mortificación. O sea, el haber perdido el estado de gracia, para muchas personas no tiene ningún significado. Y se confiesan cuando eventualmente, por alguna circunstancia, en algún evento especial hay un sacerdote confesando, entonces, ay padre, venga, pues vamos a aprovechar. Esa es como la dinámica de nuestro medio. Entonces, en primer lugar, los ortodoxos solo nos confesamos con nuestro Padre Espiritual, que es uno, y tenemos que empezar a hacer conciencia, por ejemplo, en ese proceso pedagógico, de que el pecado me priva de la gracia, que haya ese proceso permanente en el que vivimos los ortodoxos, que es en el proceso de avance y de crecimiento en la fe, en la teificación. Pues, el aspecto pedagógico inicial es que yo caiga en cuenta de lo grave que es el pecado, de sus consecuencias nefastas en mi plan de crecimiento, y luego que analice qué circunstancias me llevaron a pecar, cuáles son las ocasiones de pecado que me conducen a esa realidad que es grave porque me aparta de la vida en la gracia. Entonces, ese es el significado de la epitimia. No es vaya y récese tantas oraciones,
simplemente para que sienta el castigo y la crueldad. No, ni es castigo ni es cruel. Es un acto pedagógico y pastoral. También se ha de buscar la protección de la comunidad frente a la acción del pecado. Eso es muy importante. Entonces, cuando son casos muy graves o especiales, la comunidad está informada, entonces a veces es conveniente que se pueda tomar una epitimia que de alguna manera le indique a toda la comunidad la gravedad del pecado y que eso no se debe repetir. Es el caso, por ejemplo, de privarle un tiempo de participar de la comunión. Casos como esos son pedagógicos a nivel de la comunidad. Si el pecado es público y la comunidad está al tanto, entonces la epitimia cumple la función de mostrar ante la comunidad que ciertas actitudes por su gravedad son inadmisibles. La Iglesia Cuerpo Místico de Cristo dispone de medios para lograr la salvación de sus miembros. Y aunque es simultáneamente una institución divina y humana, en su faceta terrenal es predominante el espiritual. Aunque es divina y humana, y a veces de eso se excusan algunos, no, pues que la parte humana, entonces tenemos que transitar por los ámbitos, por ejemplo, del derecho normal al infringir un castigo. Y no, a pesar de que es divina y humana, en su parte humana tiene predominancia siempre la parte espiritual. Esa es la preocupación, ese es el interés, la vida espiritual del penitente. Entonces los santos cánones, junto con la tradición canónica emanada de ellos, será una parte fundamental de la vida terrenal de la Iglesia. Es común escuchar en algunos estudiantes de teología el que el derecho no es parte de la teología, y es algo absurdo, es lo que pretendemos que nos quede claro, ya que el derecho tiene como objetivo la salvación del alma. Esa es la razón de ser de su normaticidad. Entonces, la función de los santos cánones es asegurar los medios externos de protección dentro de la cual la vida del espíritu es nutrida y preservada. Miremos entonces los cánones sagrados en la vida de la Iglesia. Entonces, ellos constituyen la fuente fundamental del derecho canónico, pues proporcionan el testimonio más auténtico tanto de los asuntos eclesiásticos que han surgido a través de los tiempos, como del modo en que la Iglesia ha hecho frente a los mismos. Y aquí es importante que nos detengamos. Los cánones van a mostrar, en primer lugar, cómo cómo estos asuntos eclesiásticos se han dado a través de los tiempos y cómo han sido abordados por la Iglesia. Por eso mantenemos cánones que hablaban de otro momento y de otra circunstancia y que obviamente hoy no serán aplicables. Pero el espíritu que animó la Iglesia al establecer ese canon sí persiste, es el mismo. Por eso la hermenéutica canónica tiene un papel tan importante, porque si bien es cierto que en ese momento se hablaba de una situación que difiere totalmente a la del momento actual, pero en el fondo la realidad de pecado, la realidad difícil, la realidad de daño a la unidad de la Iglesia, por ejemplo, o a la ortodoxia, la fe es similar. Entonces, ese espíritu que animó a la Iglesia en ese momento es el mismo que vamos a aplicar en la corrección que se va a tomar en este momento. Entonces, vamos a mostrar cómo la Iglesia en distintos momentos ha hecho frente a situaciones similares. La valoración de los cánones como fuente del derecho canónico presupone una posición objetiva en cuanto a la naturaleza humana y divina de la Iglesia.
en cuanto al carácter espiritual peculiar y a la finalidad histórica concreta de aquellos. Entonces debemos distinguir sus condiciones históricas y su contenido histórico material, porque se les va a mostrar la conciencia de la Iglesia expresada a través de esas decisiones, de esos cánones, y que a veces puede ser causa de malos entendidos porque no nos permiten entender claramente la revelación de Cristo. Entonces, finalmente, la interpretación, la hermenéutica canónica, no puede estar en ningún momento ni escondida y ni siquiera lejana los elementos de la revelación. Entonces, esta distinción es sumamente ardua, pues en los cánones la conciencia de la Iglesia se expresa en una conexión histórica y morfológica hacia el asunto concreto al que se enfrenta y hacia las condiciones vigentes en cada época. Entonces, últimamente, mediante el estudio histórico canónico objetivo basado en el método histórico genético, es posible distinguir entre el contenido histórico de los cánones y la conciencia de la Iglesia expresada a través de los mismos. Entonces, no obstante, para alcanzar dicho objetivo, conviene llevar a cabo su valoración particular frente a las otras fuentes de la historia de la Iglesia y tener en cuenta ciertas condiciones eclesiológicas básicas, sin las cuales la correcta interpretación de los cánones resulta imposible. Entonces, los desarrollos canónicos últimos, por ejemplo, el método histórico genético, busca que podamos distinguir claramente cuáles son los elementos históricos, cuál es el contenido histórico del canon y cuál es la conciencia de la Iglesia que el canon expresa. Entonces, resulta pues evidente que la hermenéutica de los cánones debe tener siempre presente ciertos principios eclesiológicos e histórico-canónicos peculiares, sin los cuales la interpretación, incluso de los cánones por separado, corre el riesgo de resultar una valoración parcial o equivocada del espíritu o de la voluntad de los mismos. Entonces, primero, en la interpretación y la valoración de los cánones se presupone, por supuesto, la suficiente información teológica y la opinión eclesiástica sana del estudioso. En caso contrario, resulta imposible la correcta aproximación a los textos canónicos, los cuales no constituyen ciertamente solo un simple objeto de estudio árido y horizontal. Es comprensible que en la interpretación de un canon se persiga, en la medida de lo posible, la abstracción de la subjetividad, de los presupuestos y de las intenciones del estudioso, puesto que la posición a priorística contraria al canon puede conducir a conclusiones erróneas. Cuando hay intereses previos a la interpretación, cuando se entra a presuponer algo, eso va a contaminar, va a subjetivizar la hermenéutica del canon. Entonces, las premisas y las finalidades de los cánones han sido ya puestos por la Iglesia, de modo que queda limitada la posibilidad de interpretación subjetiva por parte de los estudiosos. Algunos de los defensores de el establecimiento de un código de derecho canónico en la Iglesia Ortodoxa, tal cual lo tiene la Iglesia Católica Romana desde 1917, es que la estructuración canónica de las normas de la Iglesia
serían menos subjetivas en su aplicación. Y miren que eso tan no es cierto que cuando revisamos, por ejemplo, los dos códigos de derecho canónico que ha tenido la Iglesia Católica, el de 1917 y el de 1983, encontramos que en las notas se dan cantidad de interpretaciones, pero lo más especial, podemos encontrar explicaciones o hermenéutica diferente en notas eclesiásticas de grupos autorizados, por ejemplo, como la Universidad de Salamanca, que es los que trae el canon de la BAC, y la interpretación que ha hecho el magisterio, por ejemplo, en documentos del concilio, de ese mismo canon. Entonces, siempre la parte interpretativa, no solo en el derecho canónico, sino en el derecho en general, han de ser elementos que dificultan una interpretación muy, pues, lo más objetiva posible. Pero se van a tener premisas similares. Vamos a hablarlo en el derecho civil, que es más fácil, y luego lo vamos a aplicar a nuestra realidad canónica. La ley en muchos casos va a encontrar o vacíos o dificultad en la aplicación, ya que se hace para unos hechos generales, pero la particularidad puede empeorar o puede atenuar la falta. Entonces, en esos hechos donde no se tiene total precisión en la norma escrita, en el decreto positivizado, o sea, que se puso por escrito, entra a ser 3 fallos a casos similares, entra a formar lo que se llama doctrina de derecho. En el caso de la ley civil colombiana, por ejemplo, 3 fallos de la Corte Suprema de Justicia sobre una determinada situación hacen lo que se llama doctrina de derecho y son la forma más lógica y aceptada por los jueces para entender o interpretar la norma en comento. Algo parecido en la Iglesia. Entonces la Iglesia, en ese estudio histórico canónico, va a encontrar el canon, todos muy antiguos, porque todos son de la era, todos son hasta el séptimo concilio ecuménico, o sea, hasta el siglo IX. Entonces va a encontrar el canon, pero va a haber en distintos momentos de la historia y en condiciones diferentes cómo fue aplicado e interpretado. O sea, finalmente llegamos al mismo concepto de la doctrina de derecho por la aplicación e interpretación que en distintos momentos ha hecho la Iglesia. De esa manera tratamos de impedir las subjetividades de la manera que más podamos en la aplicación de los mismos. Esto significa que quien se dedique al estudio de los cánones debe iniciarse con anterioridad en el espíritu general de la tradición canónica y respetar todas las condiciones eclesiológicas y eclesiásticas imprescindibles para su interpretación. Esto que estamos haciendo ahora, como el tratar de entender el espíritu que anima el derecho canónico, es de lo que nos está hablando esta nota. Entonces, iniciarse anteriormente en el espíritu general de la tradición canónica. Segundo, en la interpretación de los cánones se debe tener en cuenta muy seriamente que estos no forman una parte distinta, independiente y autosuficiente de las fuentes de la revelación, sino que están incluidas orgánicamente en la tradición sagrada global de la Iglesia. Interpreta las Sagradas Escrituras y solo son interpretados a través de estas y de su referencia a la tradición sagrada global de la Iglesia. Entonces, es la tradición de la Iglesia la fuente principal del canon, así como es la tradición de la Iglesia la fuente, y la tradición en general, la fuente de las Sagradas Escrituras. Básicamente, la escritura es la recopilación de la experiencia de fe de un pueblo.
Entonces, esto debe considerarse como una condición sine qua non, o sea, sin la cual no hay para la correcta interpretación de los cánones, dado que toda la constitución de su contenido se basa directa e indirectamente en las Sagradas Escrituras y en la tradición sagrada. Pues, ojo, no son textos ni independientes, ni distintos, ni autosuficientes. Ellos están íntima y orgánicamente ligados a la tradición global de la Iglesia. La formulación de cualquier disposición canónica tiene como condición necesaria su referencia a la totalidad del contenido de la revelación de Cristo, de la cual es depositaria la Iglesia y la vive continuamente. Entonces, cualquier disposición canónica consulta no solo una referencia en particular, sino que tiene que tener en cuenta toda la totalidad de la tradición y de la revelación. El no respeto a esta condición durante la interpretación de los cánones constituye una inconsecuencia inaceptable y una omisión peligrosa. Las consecuencias de esta omisión es muy grave. Primero, para la correcta valoración del espíritu de los cánones. Y segundo, para la plenitud del método hermenéutico seguido en la interpretación, ya que cortar los cánones del contenido de la revelación en Cristo elimina de facto las condiciones objetivas histórico-filológicas del hallazgo del espíritu que rige a los mismos. No separados, no apartados de la tradición y la revelación. Pues la separación de la forma histórica de los cánones y del contenido genuino de la revelación en Cristo es la eliminación de los fundamentos de la tradición canónica y su descomposición en formas históricas parciales que nada significan para la historia de la salvación. De esta manera desaparece su conexión con la naturaleza y la finalidad de la Iglesia. Tercero, para la correcta comprensión e interpretación de los cánones, se debe producir una clara distinción a priori entre la envoltura histórica y el espíritu de la tradición canónica, que de algún modo se incluye en ellos. Entonces, la interpretación de los cánones no se puede asumir con el significado de un empirismo jurídico autónomo, es decir, con el significado de una investigación unívoca de la formulación que se expresa o de la finalidad concreta perseguida. No se puede en su interpretación asumir este significado. Al contrario, entonces, existen realmente dos peligros. Primero, la absolutización de la letra de la tradición canónica. Esto es algo enormemente peligroso. Esa absolutización desvirtúa, daña el espíritu del canon. Y segundo, la limitación de su espíritu a una composición adicionada de los supuestos en los cuales la Iglesia aplicó en la práctica la verdad de la fe vivida por ella. Entonces, no obstante, la eventual absolutización del material histórico en la tradición canónica significaría también la utilización de la parte para la sustitución del todo de la experiencia espiritual, lo cual constituye la ley empírica suprema de la Iglesia. Por consiguiente, la correcta interpretación de los cánones supone, primero,
el restablecimiento de la auténtica relación vertical del espíritu de los mismos con el contenido de la revelación de Cristo. Este va a ser la revisión del contenido en una relación de verticalidad del hombre hacia Dios a través de la revelación de Cristo. Y la horizontalidad, el segundo punto, el esquema horizontal, que es la naturaleza objetiva de su envoltura histórica en la experiencia eclesiástica de cada época. En su momento, en su época, esta determinada decisión se justificaba por las condiciones reinantes, las cuales, al ser diferentes el día de hoy, deben ser con muchísimo juicio interpretadas. Cuarto, la interpretación de los cánones debe realizarse basándose en todos los principios científicos modernos establecidos de la hermenéutica. Entonces, no es suficiente una simple interpretación literal, sino que se debe encontrar, tras una investigación laboriosa, todas las causas históricas y la finalidad concreta de los cánones concretos. Para lograr establecer ese verdadero significado de los cánones, estudiándose, se necesita conocer, en primer lugar, las particulares tendencias canónicas durante la época en cuestión. Puede dar el pensamiento de la ley canónica en ese momento. La situación eclesiástica general, eso se da en qué panorama, en qué realidad concreta de la iglesia. La importancia de los asuntos a los que se refieren los cánones. Hay que establecer claramente la importancia, el alcance, la implicación. Cuarto, su relación con los problemas eclesiásticos paralelos, así como la terminología utilizada en la época en cuestión. La terminología tiene un papel muy importante en todo el juris, en todo el elemento jurídico y obviamente en la parte canónica. La autoridad de los órganos eclesiásticos que decretaron los cánones, qué alcance tiene, fue en un sínodo provincial, local, o en un sínodo de mayor alcance, o fue en uno de los concilios ecuménicos. Y así podemos entonces precisar la autoridad. El procedimiento seguido, las discusiones que se llevaron a cabo durante el mismo. Y finalmente, los fundamentos eclesiásticos esgrimidos para establecer dicho canon. Únicamente tras un estudio exhaustivo de las condiciones eclesiológicas e histórico-canónicas del texto, se podría establecer el auténtico texto para delimitarse de modo exacto el significado canónico del término utilizado y para esclarecerse la finalidad específica de cada canon e interpretar su auténtica voluntad. Esa es la pregunta fundamental al llegar a interpretar un canon. Es cuál es o cuál fue la voluntad del concilio ecuménico, del sínodo particular, en fin, para al momento de expresar este canon. ¿Cuál fue su auténtica voluntad? Quinto, en la interpretación de los cánones debe evitarse los habituales paralelismos analógicos erróneos. No, esto se parece más o menos a la tal situación. Y entonces, a partir de situaciones con interpretaciones muy subjetivas, se hacen los paralelismos analógicos que son fatales. También se debe evitar esquivar las correlaciones subjetivas o inoportunas. Y también evitar huir de cuantas imprecisiones favorezcan falsas interpretaciones. Hay que esclarecer
o corregir cualquier tipo de indeterminación de término o formulación y señalarse las eventuales falsificaciones intencionadas en el pasado del texto. Es otra realidad complicada. A veces, eh, al interpretar un canon, se busca cómo fue interpretado en algún otro momento. Pero por eso no puede ser una sola fuente. Porque de pronto en ese momento fue equivocado erróneamente y yo simplemente estaría perpetuando el error. Hay que revisar en varios momentos cómo fue interpretado y así poder dilucidar la voluntad que tenía la autoridad eclesiástica al momento de hacer su promulgación. Acoger todas las interpretaciones erróneas propuestas, hay que evitarlo, y examinarse todas las posibilidades de correcta interpretación del texto. En la interpretación debe determinarse claramente qué dice y qué no dice en realidad el canon sobre la época en la que fue establecido. Hallar la peculiaridad o novedad y constatar su acuerdo o su evolución en comparación con textos canónicos análogos o similares, anteriores o contemporáneos al mismo. Finalmente, el espíritu y la voluntad de cada canon debe formularse positivamente y no mediante una interpretación estrecha o literal del mismo, ya que solo de este modo se facilita la correcta reconstrucción del espíritu del canon al contenido total de la revelación en Cristo. O sea, una forma perfectamente clara y recomendada es que cada canon sea analizado a partir del Evangelio, a partir de la Escritura, donde encontramos a Cristo revelándose por amor al hombre. Sexto, la multiformidad de expresiones de la tradición canónica que habitualmente encontramos en la interpretación de los cánones no debe ser fuente de problema para el investigador, pues cada canon concreto no constituye tampoco la única aplicación auténtica del contenido de la revelación en Cristo en la vida histórica de la Iglesia. Es posible que existan muchas fórmulas canónicas paralelas referente al mismo asunto o asuntos similares, las cuales, sin embargo, no dañan la autenticidad de la aplicación histórica dada al canon concreto. Los cánones no excluyen una multiformidad histórica de la auténtica expresión del mensaje de salvación en Cristo, mientras que excluyen contrastes sustanciales en esa multiformidad, esas múltiples formas. Esas múltiples formas sin contrastes sustanciales, son habituales en la tradición canónica. Cuando se llega a contrastes definitivos, complicados, hay que analizar con mucho más detalle, porque seguramente la interpretación que estamos dando no es la intención del legislador. Séptimo, en la interpretación de los cánones y sobre todo de las mismas clases, se debe distinguir claramente aquellos cánones que condenan alguna infracción canónica durante su perpetración. Por ejemplo, que condenan la herejía, el cisma, las sectas, la reunión secreta o alguna doctrina moral equivocada. Entonces, los cánones o cuerpo de cánones que condenan herejía, cisma, secta, reunión secreta o doctrina moral equivocada, se debe distinguir claramente, revisar y conocer su cuerpo, a veces no sobre el canon
que estamos hablando, sino los que son paralelos o tocan temas similares. De aquellos otros que tienen como objetivo la definición de los asuntos canónicos para el regreso de los arrepentidos al seno de la iglesia. Los primeros se suelen aplicar, a los primeros se debería aplicar la exactitud canónica, mientras que se suele imponer penas más severas contra los que atentan contra la unidad de la iglesia. Atentar a la unidad de la iglesia, dividirla, separarla, siempre ha merecido la tradición de la iglesia las más severas condenas. No obstante, a los arrepentidos se aplica siempre la acción eclesiástica, tanto para el fortalecimiento de la unidad como para la salvación de los arrepentidos a través de los medios de santificación que dispone la iglesia. En este sentido, la exactitud canónica expresa la naturaleza absoluta y la esencia del misterio de la iglesia, y la obra eclesiástica constituye una aplicación pastoral especial del misterio de la iglesia en cada uno de los supuestos. Octavo, la correcta reconducción de los cánones en partes similares o afines a su conjunto orgánico implica un último análisis, su referencia a la experiencia sacramental global de la iglesia, pues según la tradición ortodoxa, la iglesia se revela en los sacramentos, como nos dice San Nicolás de Cabacelas. En ese sentido, podría sostenerse firmemente que cuantos cánones se refieren, por ejemplo, a la organización administrativa de la iglesia, tanto local como universal, dinaman del sacramento del sacerdocio, del orden sacerdotal, porque ello, o por ello, todos se refieren a la posesión canónica, al ejercicio o a la pérdida de la autoridad sacerdotal por los obispos, los presbíteros y los diáconos, mientras funcionan teniendo como eje el sacramento de la Divina Eucaristía, en la cual se resume toda la experiencia sacramental y se revela el misterio completo de la iglesia. Noveno, en realidad el derecho administrativo de la iglesia fija las distribuciones canónicas durante las épocas del derecho, de las ordenaciones y del juicio de los obispos, como también la función del resto de los clérigos, los monjes y los laicos, de modo que se afirma continuamente la unidad del cuerpo eclesiástico en la Divina Eucaristía y en toda experiencia sacramental o misterial de la iglesia. En el último marco funciona también el derecho penal de la iglesia, el cual a través de su gran variedad de penas espirituales determina siempre la relación canónica de los obispos con el resto de los clérigos, los monjes y los laicos hacia la Divina Eucaristía y toda la experiencia sacramental de la iglesia. El que los cánones administrativos y penales estén centrados en la Eucaristía hace necesaria la reconducción hermenéutica tanto del contenido como de la terminología ambigua. Ordenación, excomunión, comunión, de los relativos cánones del susodicho principio fundamental de su experiencia y su funcionamiento. De este modo, se evitan no solo las distinciones
erróneas habituales de la doctrina jurídica acerca del carácter de los cánones administrativos, dogmáticos, en fin, sino que también las interpretaciones arbitrarias o impropias de los cánones canónicos ambiguos, como ordenación, elegir, excomunión, mayor o menor, entredicho, penitencia, pena, etc. Aquí es importante hacer alguna aclaración. Vamos a encontrar en la medida que empecemos a ver las reglas apostólicas y en los cánones, muy frecuentemente, con mucha frecuencia, la palabra excomunión. La excomunión, que hoy tiene un carácter casi permanente, no tenía esa misma connotación en los primeros siglos de la Iglesia. De hecho, todo pecado priva a producir excomunión porque nos saca de la común unión, de la unión en común que se logra a través de la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, pero todo lo que nos excluye de ella, pues es definitivamente algo grave, impropio. Entonces, muchos de esos términos también vienen a complicarse, no solo en la vida de la iglesia, sino también, por ejemplo, los textos bíblicos modernos, en movimientos que, a pesar de que no son manejados por nosotros de esa manera, pero sí nos impacta porque estamos en un mundo de la vida de Occidente muy regida por la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Hermana, y por el protestantismo. Yo en el protestantismo vamos a encontrar, por ejemplo, la Biblia y en esas relaciones o esos textos disque ecuménicos, por ejemplo, que en vez de decir presbítero, que son los estados del orden sacerdotal, va a hablar de anciano, por ejemplo. Entonces, en Santiago 5, 14 va a decir, este fue alguno entre ustedes, llamen los ancianos del templo de la iglesia a que oren por él. Cualquier persona que hoy lea eso entenderá que se prescribe que ya vieron los viejitos de la comunidad, va a buscar los más viejitos y tráigaselos. Y el espíritu es totalmente distinto. Presbítero es el nombre que tiene el sacerdote. Y a pesar de que la palabra presbítero quiere decir anciano, en el entorno y en la realidad teológica, espiritual y pastoral, tiene un significado totalmente distinto. Anciano, en ese caso, es por la gravedad del porte. Entonces, presbítero o anciano, quien ha sido ordenado aunque tenga 25 años. Y no es presbítero aquel anciano que, a pesar de su muchísima edad, mucha y venerable edad, 80, 90 años, pero que nunca recibió la ordenación, el sacramento del orden, no va a ser presbítero. Entonces, esas condiciones, por ejemplo, al momento de interpretar, son complicadas. Con este método hermenéutico de reconducción a los principios fundamentales, queda salvo la auténtica voluntad que en cada canon expresó el legislador, no solo según la formulación histórica, sino también su referencia espiritual a todo el funcionamiento del cuerpo eclesiástico. La interpretación de los cánones se logra si, observados los principios hermenéuticos, resulta posible llevar el mensaje completo a la terminología y lenguas contemporáneas. Ese es el objetivo de la hermenéutica de la interpretación del canon. Esto es una tarea ardua, habitualmente insegura, pues no existen siempre cuestiones razonables, tanto acerca de la auténtica relación entre el canon y la interpretación, como acerca de la completa identidad del espíritu de ambos. Entonces, la lucha permanente que tienen los hermeneutas canónicos de tratar de que coincidan, que haya una completa identidad entre el espíritu de el pastoralista, el espíritu de el legislador actual, la autoridad actual,
y el espíritu que anima a la iglesia frente a su realidad o a su dimensión y su responsabilidad de salvación, ¿no? Entonces, esa interpretación es válida solo cuando la terminología lo ha traído a la lengua contemporánea y es asequible, es comprensible en el momento actual. La fidelidad del espíritu de la interpretación al auténtico espíritu de los cánones es la petición de cualquier nueva formulación canónica. Es de una manera lo más fiel posible traerlo a nuestra realidad actual. Y pues en la fijación en la forma histórica o en la agrupación por materias de los cánones es un presupuesto necesario, pero no un elemento necesario en la interpretación. Aunque la interpretación haya que buscar la auténtica analogía de todos los datos históricos contemporáneos a los cánones respecto a cuáles estaban vigentes, el espíritu y el contenido de estos. Entonces, es definitivamente necesario ver los datos históricos contemporáneos de los cánones de ese momento. Sin embargo, la dificultad objetiva, por una parte, para asegurar la completa identidad entre el espíritu del canon y el espíritu de su interpretación, y poder preservar la autenticidad del espíritu en el cambio de la letra explicada en la actualidad y con una actitud estricta de la Iglesia Ortodoxa frente a los cánones, la cual, sin dar ciertamente carácter absoluto a su tenor literal histórico, los considera auténticos y portadores del espíritu del cual son sujetos. Entonces, no creemos que la letra, que hay que fijarnos a la letra, porque como dice Pablo, la letra mata. Pero tampoco puede ser una interpretación objetiva y tenida como válida aquella que difiere ostensiblemente de la letra del canon original. Así se conserva intacta, con una sensibilidad característica, la auténtica conjunción histórica de letra y espíritu, no solo para mantener sin adulterar a través de los mismos el mensaje de la revelación en Cristo, y volvemos a tomar el elemento revelación en Cristo, sino también para fundamentar su nueva aplicación auténtica en cada época y en formas históricas familiares a los fieles. De hecho, la interpretación histórica que hoy hagamos va a ser parte de ese bagaje interpretativo que la Iglesia va a tener en cuenta en el futuro, considerando las condiciones actuales, pero vamos a ser parte de ese proceso hermenéutico. Entonces tiene que asumirse esa responsabilidad con cuidado, que la interpretación hermenéutica del momento no altere la ruta, no modifique la tradición y el contenido que se ha tratado durante 20 siglos o 18, los siglos que han pasado, a la interpretación canónica. El respeto de la ortodoxia a la conjunción histórica de letra y espíritu de los cánones debe interpretarse ciertamente no como un enfermizo síndrome tradicionalista de su evolución histórica, sino principalmente como una sana sensibilidad incontestable hacia la salvaguardia de su fuente fidedigna y de su dinamismo renovador en todas las épocas de la historia de la Iglesia. Por ejemplo, el Concilio de Antioquía del año 341, un concilio o un sínodo local, basó la mayoría de sus disposiciones sobre las reglas apostólicas. El sexto concilio ecuménico, que va a ser
el momento más importante, el concilio más importante en la vida canónica de la Iglesia, y es el corpus más grande que tenemos jurídico, el corpus juris más grande, que consta de 102 cánones. Entonces, el Sexto Concilio en su regla 2 ratificó la autoridad de las reglas apostólicas al proclamar que desde ahora sean firmes e inamovibles las reglas formuladas y ratificadas por los santos y bienaventurados padres que vivieron antes que nosotros, al igual que las 85 reglas que recibimos en nombre de los santos y gloriosos apóstoles. En nombre se tiene claro que no son ellos los escritores, como vamos a ver luego, pero que refleja el pensamiento apostólico para esta época en que ellos vivieron y que, o en la que están empezando a faltar. La especial importancia de las reglas de los santos apóstoles no consiste solo en su antigüedad y la gran autoridad de su procedencia, sino también en que ellas contienen en esencia casi todas las normas canónicas más importantes y luego completadas y desarrolladas por los concilios ecuménicos y locales y por los santos padres. Esto lo dice el metropolita de Vitali, el obispo Gregory Gamble, y va a ser un elemento que vamos a tener en cuenta cuando vamos a empezar ya a mirar los santos cánones o las 70 reglas apostólicas. Entonces, vamos simplemente a introducirnos a ese tema muy elementalmente y dejarlo planteado para la próxima clase. Entonces, vamos a dejar simplemente, como acabo de decir, el tema introductorio o el tema montado para que quien quiera investigar un poco, quien quiera llegar a la próxima clase con algo del tema ya estudiado, lo que pues serviría muchísimo y facilitaría muchísimo el trabajo. Entonces vamos a, creo que ya está la imagen en pantalla. Vamos a ver las reglas apostólicas. Esas reglas apostólicas son la tradición más antigua de la Iglesia y se atribuye a las reglas de los santos apóstoles, de los discípulos de Cristo directamente. Y aunque nadie considera que ellas fueron formuladas o anotadas personalmente por los apóstoles, de la manera en que llegaba hasta nosotros, pero sí entienden que desde los primeros siglos del cristianismo, esas reglas gozaron de una gran autoridad por considerarse la tradición apostólica anotada o positivizada. Entonces, las reglas apostólicas no son escritas por los apóstoles, nadie cree eso, pero ellas recogen la tradición apostólica, la verdad de sus enseñanzas, el espíritu que animó la Iglesia desde el principio y simplemente luego fueron colocadas por escrito. Entonces el fenómeno de la positivización fue posterior, pero el espíritu de las reglas son apostólicas. El primer concilio ecuménico, el concilio de Nicea, del año 325, cita estas reglas como de conocimiento público, y aunque no las nombre directamente, las va a valorar en mucho, porque hasta ese concilio no existían ninguna otras reglas conocidas por todos. En la primera regla de este concilio, del concilio de Nicea, tiene en cuenta la regla apostólica 21, y la segunda regla se refiere a la regla apostólica 80. Entonces, así sucesivamente, las reglas que van a aprobar estos primeros concilios siempre van a basarse
con muchísima, de una manera muy directa, con muchísima claridad, a las reglas apostólicas. El concilio de Antioquía o el sínodo, voy a modificar el material, vamos a hablar de sínodos mejor cuando hablamos de las reuniones locales, y de concilios son los ecuménicos. Entonces, el sínodo, aunque se conoce el momento como el concilio de Antioquía, en el año 341, basó la mayoría de sus disposiciones sobre las reglas apostólicas. Y el sexto concilio ecuménico, en su regla 2, el sexto concilio ecuménico es casi como el culmen de la recopilación de la canonicidad de la Iglesia, las normas. Entonces, ese concilio, en su regla 2, ratificó la autoridad de las reglas apostólicas cuando proclama que desde ahora sean firmes e inamovibles las reglas formuladas y ratificadas por los santos y bienaventurados padres que vivieron antes que nosotros, al igual que las 85 reglas que recibimos en nombre de los santos y gloriosos apóstoles. He repetido esta cita porque es importante que la asimilemos. Entonces, todas esas normas previas tienen toda su fuerza jurídica a partir de la ratificación y validación que hace de ellos el Sexto Concilio Ecuménico. Uno de los hermanos que nos acompaña, muy buen teólogo, hacía referencia a una cita que hace el canciller de la Iglesia rusa en este momento, del patriarcado ruso, el arzobispo Hilarión, un gran teólogo, que dice que la principal autoridad canónica de la Iglesia es la tradición. No se niega cuando afirmamos ya en la practicidad del derecho canónico que la máxima autoridad canónica de la Iglesia son los concilios ecuménicos, ya que los padres que conforman el concilio son, para ese momento de la historia, los exponentes más claros, más preclaros y más reconocidos y con mayor autoridad de la tradición de la Iglesia. Entonces, los padres de cada concilio son en su momento los mayores exponentes de esa tradición. Entonces, no se ve afectada la tradición canónica de la Iglesia, al decir que son concilios ecuménicos, ni tampoco queda falseada la posición del arzobispo Hilarión. Entonces, la importancia de las reglas apostólicas, lo habíamos dicho antes, citando al metropolita Vitali, no provienen solo de que sean antiguas, ni de que vengan de las comunidades cristianas primitivas y que sean la vivencia de las enseñanzas apostólicas, sino que en ellas se contiene casi todas las normas canónicas importantes, completadas y desarrolladas luego en los concilios locales, ecuménicos y por los santos padres de la Iglesia. Vamos a empezar entonces la semana entrante con la ayuda de Dios. Es la dinámica, a ver, la norma, la regla, a hablar de los paralelos que tienen los concilios ecuménicos y hacer una primera hermenéutica muy cercana al canon y a la tradición de la Iglesia. Entonces, esa es la dinámica que vamos a utilizar. No sé qué inquietud tengan, que no nos haya quedado claro, que debamos precisar. Entonces, quedamos atentos a los comentarios que ustedes quieran hacer. Me imagino que Dickelson está con su gracia el obispo Timoteo. En fin, ¿qué comentarios les merece el tema de hoy cuando terminamos la introducción general al espíritu del derecho canónico para empezar ya el estudio de las reglas apostólicas? ¿Quién quiere hacer un comentario? Sí. Padre, me queda una duda y es cómo usar, digamos, cómo recurrir al derecho canónico en situaciones
que no están reguladas por el derecho mismo, o que la sociedad actual nos impone y nos hace preguntas que nosotros, a que no están en el derecho de repente, o que están respondiendo a una situación totalmente distinta. ¿Cómo enfrentamos eso, por decirlo de alguna forma? ¿Cómo interpretamos eso? Un caso muy concreto, el tema De la de, bioética, por ejemplo. de la bioética, claro, todos los temas bioéticos. Bueno, entonces mire, a pesar de que por razones históricas claras, por todos comprensibles, los nuevos desafíos que plantea la bioética o la ética en general, pues nunca nos imaginamos que la ética fuera a decir que la ciencia tiene que ser en un momento determinado supeditada a la ética y que la ciencia no puede avanzar sin control simplemente de las posibilidades que ellas mismas tienen. Entonces, todo tipo de planteamientos, cómo abordarlos del derecho. Entonces, tenemos una cosa muy importante que hemos visto en la introducción, y es que el derecho siempre tiene, el derecho canónico, siempre tiene como base la verdad revelada. Entonces, esa misma luz que nos ilumina en conciencia a darnos cuenta de que hay algún hecho que no está bien, ese espíritu de la revelación explicado y vivido a través de 20 siglos, donde los padres de la iglesia, hasta todos los momentos de la vida misma de la iglesia, son la luz para la canonicidad. Pues no existo, no puedo encontrar en ninguno de los concilios y en los cánones antiguos algo que me hable del fenómeno bioético, pero la palabra de Dios, la revelación y el mensaje traído por Cristo, sí me dicen exactamente que eso no debe ser o cuál debe ser el correcto sentido de esa realidad. Y ya la aplicación que corresponde a las jerarquías de la iglesia se hará teniendo en cuenta esa verdad revelada, pero también de acuerdo a la vivencia pastoral de la iglesia en este momento, buscando siempre el objetivo máximo y hacer en todos los casos ayudar a la salvación. No sé si de esa manera te queda un poquito más clara la, pues puedo solucionar de alguna manera tu duda. Sí, sí, señor. ¿Quién más quiere hacer algún comentario? Bueno, entonces, antes de terminar, hago la salvedad para que quede la grabación de que el padre Rafael tenía una dificultad de tipo personal. El padre Mijail está asistiendo al velorio de la suegra de su hijo, y el padre Chedi, por encontrarse en Venezuela, tenía dificultades graves para la conexión a internet. Lamentablemente, los demás sacerdotes no tenemos información, solo el padre Juan Pablo, que está con nosotros, y si su gracia Timoteo, creo que nos acompaña a través de Dickelson, quiere darnos la bendición y cerrar la clase de hoy. Permiso, padre, su bendición. La del Señor, ¿qué hubo, Dickelson? Padre, ¿Se su está con gracia el se obispo? encuentra. No, señor, su gracia se encuentra un poco resfriado y yo ingresé por él. Perfecto. Sabemos que ha estado enfermo todo este fin de semana, incluso que se le practicó la prueba del COVID, la que gracias a Dios dio negativa. Entonces vamos de un saludo muy especial. Ayer en la liturgia lo tuvimos muy presente y vamos a concluir entonces nuestra clase orando a la Santísima Virgen María para que ella siga siendo su papel de protectora y de intercesora ante su Hijo, para que nos envíe la luz del Espíritu Santo, y ese espíritu del cual estamos hablando, el estudio de los cánones, sea el mismo que nos anime en todos los momentos de nuestra vida y a la comprensión de los mismos. Más honorable que los querubines e incomparablemente más gloriosa que los serafines. Tú que incorrupta diste a luz a Dios el Verbo, verdadera Teotocos, te magnificamos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Y que nos bendiga y nos guarde el omnipotente y misericordioso Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Una feliz noche para todos. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, feliz noche. Marcela y el Padre Juan Pablo, una feliz noche.
Fernando, Elmer, Juan Carlos, Andrés, todos, una feliz noche.